11 de junio del 2020. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empezamos esta mañana revisando algunas de las noticias destacadas. Un juez de garantías penales dictó prisión preventiva para Daniel Salcedo en la audiencia de formulación de cargos. La Fiscalía lo acusa del supuesto cometimiento por delito de peculado por participar en las compras de insumos médicos con sobreprecios en hospitales del IES en Guayaquil. Desde la unidad de cuidados intensivos del Hospital Albel Gilbert Pontón, Daniel Salcedo enfrentó la audiencia de formulación de cargos por el presunto delito de peculado. Él está acusado de participar en la trama de corrupción que adquiría insumos médicos con sobreprecios para el Hospital Los Ceibos del Seguro Social de Guayaquil. La diligencia virtual la presidió el juez Reinaldo Ceballos desde la unidad judicial en el norte de la urbe y en aproximadamente 2 horas acogió el pedido de Fiscalía y dictó prisión preventiva para Salcedo, quien además tiene prohibición de enajenar sus bienes. Pero la Fiscalía Provincial del Guayas también investiga la fuga de Daniel Salcedo en una avioneta y por eso un fiscal ingresó al hospital para tomar su versión. Del viaje que tenía que realizar unas gestiones personales, pero de ahí solamente se mantuvo en reserva. Las autoridades judiciales también analizan posibles vinculaciones contra la modelo y ex reina de belleza, Jocelyn Mieles, novia de Salcedo, quien se someterá a una intervención quirúrgica por una lesión en su clavícula. Ella estaba retenida porque, según el Ministerio de Gobierno, cometió una infracción migratoria por cruzar a Perú de manera ilegal, pero hasta el momento no se abrió ningún proceso en su contra. Mientras tanto, su abogado asegura que ella no sabía a dónde la llevaban. Absolutamente no sabía, era un viaje de placer. Pero sabía que era prohibido viajar fuera del país. Si tienes salvoconducto no hay prohibición. Viaje clandestino, porque no se podía salir. No, ella no sabía dónde iba, no sabía si iba a salir del país, si iba a cuál ciudad, no sabemos aún. Las autoridades judiciales esperan que Daniel Salcedo reciba el alta hospitalaria para luego ser trasladado a la cárcel 4 de Quito, donde cumplirá la prisión preventiva. En el caso del asambleísta Mendoza, detenido e investigado por el delito de delincuencia organizada, tendría vinculación con 12 empresas beneficiarias de contratos con el Estado. En 2 de ellas consta como accionista, quien sería su chofer. Esta información la entregará la Comisión Nacional Anticorrupción a la Fiscalía. El asambleísta de Alianza País, Daniel Mendoza, consolidó su poder político en Manabí y por ello se habría beneficiado de millonarios contratos a través de 12 empresas que estarían vinculadas directamente con él por intermedio de familiares, asesores, amigos y hasta de su conductor. El ex coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, Jorge Rodríguez, señaló que la información será presentada a la Fiscalía, que investiga a Mendoza por el delito de delincuencia organizada, por irregularidades en el manejo de los recursos para la fallida construcción del Hospital de Pedernales. Estas empresas serían la mayoría sociedades anónimas: Belfast Corp, Fumitame, Delmu, Impacto Político, Satsol, Basvirgan, Oplos, Lutopsa, todas activas. Unas en donde constaba el chofer, otras de algún familiar y otras que había testaferros para hacer las compañías. Están vinculadas con casi todos los contratos con los GATS de la provincia de Manabí. En resumen, él fue constituyendo empresas de publicidad, empresas de consultoría, empresas constructoras, hacían contratos a dedo, lógicamente. 4 están en proceso de disolución o liquidación: Instituto PNL, Topsec, Baldic, Unigroup. En la audiencia de formulación de cargos en contra de Mendoza, la fiscal del Estado, Diana Salazar, señaló que, valiéndose de su cargo en lugar de coordinar las actividades de legislación o fiscalización, coordina más bien las actividades de la organización al participar y realizar acciones que coadyuvan a la obtención de contratos de obra pública, principalmente en la provincia de Manabí. La investigación no solamente puede quedarse en el contrato del hospital de Pedernales, ni de Bahía. Tienen que hacer la investigación ampliada a toda la contratación, incluyendo de la plata que se dio para el terremoto de Manabí y Esmeraldas. Según la Fiscalía, Mendoza sería quien coordinaba y supervisaba la presunta red de corrupción que sacó más de 8 millones de dólares de la cuenta para la construcción del hospital, del que apenas existe un terreno a medio aplanar. La actualidad, los
Los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Vamos a revisar quiénes serán hoy nuestros invitados. Nos acompañará Mildred Zambrano, la jefa de la unidad de infectología del Hospital de Niños Roberto Gilbert. Vamos a hablar sobre los casos detectados de coronavirus en hospitales de niños. 350 niños atendidos con síntomas del síndrome inflamatorio de Kawasaki que podría estar ligado al coronavirus. 5 niños fallecidos en un hospital de Guayaquil durante la emergencia. Son los que menos salen de casa, pero ya le contamos porque hay que estar atentos aún en una alerta amarilla. También estará con nosotros Mesías Tatamuez, el presidente del FUT, el Frente Unitario de Trabajadores. El veto presidencial modificatorio al proyecto urgente humanitario, las reformas laborales de emergencia y el temor de que los contratos de trabajo en emergencia se conviertan en definitivos. Lo vamos a examinar. Muchos padres decíamos que están preocupados por los casos que se han conocido ya en hospitales de Guayaquil, niños que han tenido coronavirus y que presentan un síndrome inflamatorio con características similares a la conocida enfermedad como Kawasaki, que ya venía reportando casos en otros países, pero ahora lo estamos viendo también en Ecuador. La OMS declaró una alerta para vigilar el síndrome inflamatorio multisistémico, así se lo conoce, pues está afectando a niños y adolescentes en diferentes fases de COVID. Veamos lo que reportó Televistazo. Aun cuando son los que menos han salido de casa, la pandemia se ha convertido en un riesgo para los más pequeños de la familia, pues los niños presentan síntomas que pueden confundir a los padres. En esta casa de salud han atendido durante la emergencia sanitaria a 190 menores sospechosos de coronavirus. De estos, 102 fueron confirmados. Una situación que no varía en el Hospital de Niños y Casa Bustamante. 160 menores llegaron con síntomas relacionados a la COVID-19 y algunos estuvieron en terapia intensiva. Tienen casos en que los niños que han tenido COVID-19 han desarrollado un síndrome inflamatorio, conocido como Kawasaki. A esta enfermedad ligada con el coronavirus se la puede diferenciar por los siguientes síntomas: fiebre alta, lengua y ojos rojos e hinchados, erupciones en el cuerpo y manos y pies hinchados con enrojecimiento. Nos acompaña a esta hora Mildred Zambrano, infectóloga del Hospital de Niños Roberto Gilbert. Bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, muchas gracias por la invitación, Stephanie. Gracias a usted por acompañarnos. La OMS había alertado en un principio que los niños son portadores del virus, que se pueden contagiar, pero que no presentarían complicaciones muy graves. Pero estamos viendo ya algunas excepciones, doctora. Así es, Stephanie. Inicialmente los niños solo iban a ser portadores y posiblemente los que iban a contagiar a los adultos. Sin embargo, ya se presentó una alerta inicialmente en otros países europeos. En Reino Unido se presentó la primera alerta en la que presentan niños de la edad escolar y adolescentes con fiebre más ciertos datos parecidos al síndrome de Kawasaki. Sin embargo, no eran como tal síndrome de Kawasaki. Entonces, con esto, otros países como Italia y posteriormente Estados Unidos también empiezan a alertar de estos casos en los grupos de escolares y adolescentes. Es importante saber que la definición actual habla de fiebre, la presencia de rash o la piel roja, más conjuntivitis que no sea purulenta, o sea que no tenga secreción, el hecho de tener una baja presión arterial o un shock hipotensivo, más signos de disfunción cardíaca. Por eso es muy importante que estos niños sean evaluados de manera conjunta con varios especialistas, tanto los angiólogos, infectólogos, los terapistas intensivos, doctora, cardiólogos, muy importante. Porque ahí un poco lo que están viendo es que ya se van encontrando casos, es decir, no solamente que se presentaban en países europeos, luego fue Estados Unidos, luego se lanza una alerta también en casos como Ecuador, casos con este síndrome inflamatorio. ¿Cómo se está presentando? ¿Qué es lo que les está llamando la atención de los casos, todavía pocos, que se han presentado en nuestro país? Bueno, de hecho nosotros los primeros casos que tuvimos fueron con mucho dolor abdominal y fiebre
que nos llamó la atención porque impresionaba que eran cuadros de apendicitis aguda o peritonitis y finalmente terminaron siendo cuadros inflamatorios muy severos asociados a COVID. Claro, cabe recalcar pues que estos niños inicialmente en la historia clínica no se reportaba que habían tenido antecedentes de contacto y posteriormente indagando, rastreando a los familiares, habían tenido contacto epidemiológico, se hacen las pruebas y las pruebas salen positivas. Entonces, ya esto correlacionándose, empiezan a salir las primeras publicaciones de Reino Unido que pues justamente eran compatibles con los casos que nosotros estábamos viendo. Eso algunos, otros vienen presentando solo fiebre y al segundo o tercer día hacen exantema, ojos rojos, edema de manos y pies, o sea, manos y pies hinchados, y los niños se ven afectados. De hecho, los padres dicen, no los veo bien, no quieren comer, están caídos, están muy somnolientos algunos o muy irritables. Eso llamó mucho la atención, algunos parecían Kawasaki, sin embargo, cabe recalcar que no es el Kawasaki, porque el Kawasaki se presenta normalmente en una edad menor de 5 años y ahora esto lo estamos viendo en escolares y en algunos adolescentes. O sea que no es solamente en los niños más pequeños. Ahora, para tener una idea de lo que ha ocurrido en los hospitales en Guayaquil también, de los 190 niños que atendieron ustedes durante la emergencia, me refiero en el Roberto Gilbert, murieron 5 niños. ¿Con qué síntomas, qué condiciones tenían para que no hayan podido curarse? Bueno, estos niños de hecho llegaron graves. Tenían enfermedades concomitantes, con ellos cabe destacar pues que se presentaron, en uno de ellos era una cardiopatía congénita complicada, otro de ellos era un paciente neurológico también complicado y una niña, dos que tenían enfermedades inmunológicas ya determinadas previamente y una leucemia que debutaba en ese momento, entonces le coincidió la leucemia con la infección, entonces eso tuvo realmente un desenlace fatal. Entonces fue por ese agravante. Ahora, el Ministerio de Salud ha informado también que hay una vigilancia para esta enfermedad, es decir, la relacionan mucho con el Kawasaki, que se la conoce así por el pediatra japonés que la descubrió, por cierto, falleció esta semana a sus 95 años. Pero decía, el Ministerio de Salud informa que este tema ya está en nuestro país en el sistema de vigilancia epidemiológica, que los profesionales de salud tienen que estar muy atentos. En Los Ríos se confirmó un caso, tuvieron que prohibir que los niños salgan. ¿Cuál es la situación en otros lugares? Bueno, nosotros en lo que llevamos de la pandemia, nuestro pico máximo fue en el mes de mayo. Tuvimos el 60% de ingresos y eso fue el tiempo en que más tuvimos pacientes con síndrome de respuesta inflamatoria multisistémica. Con estos niños, efectivamente, hay que estar alerta porque pueden ser inicialmente cualquier otra enfermedad viral. De hecho, al momento que tenemos dengue en este momento también circulando, pueden haber confusiones en los diagnósticos. Pueden haber también coinfecciones con 2 virus, en este caso dengue y COVID, que sí los hemos tenido ya aquí en el hospital. Afortunadamente, si se los detecta a tiempo, se da tratamiento adecuado en la fase aguda y estos niños evolucionan fabulosamente en 48 horas. De los 190 niños que ustedes atendieron durante la emergencia como casos sospechosos, 102 confirmaron que fueron COVID. Nos habló de estos 5 casos que fueron particulares donde fallecieron, pero así es. Esto es para decirle a la ciudadanía que tampoco hay que pensar que a los niños no les pasa nada y que por ende la recomendación sería, doctora, que sigan evitando lugares concurridos y vale ahí aclarar, difícil pensar hoy médicamente en un regreso a clases. Efectivamente, la recomendación es mantener el distanciamiento social, lógicamente la higiene de manos y el uso de mascarilla, claro, en mayores de 2 años y pacientes que no tengan discapacidad. Porque todavía no estamos claros que a pesar de que han disminuido los casos en este mes, hemos tenido menos ingresos que el mes de abril y el mes de mayo, pero sin embargo recién estamos en la primera quincena, así que todavía falta
falta ver qué va a pasar cuando cambiemos al semáforo verde, cuando ya empiece a salir más, tengamos más contacto con otras personas que ya tienen el virus o que ya tuvieron el virus presente. Y otro detalle importante en este caso es que muchos de estos pacientes que desarrollan esta enfermedad inflamatoria multisistémica lo hacen posterior a la enfermedad, puede ser 15 días después y a veces hasta un mes después. Eso le iba a preguntar, porque escuchaba que les llamaba la atención también, que empiezan a revisar estos casos en las últimas semanas. Es decir, nosotros habríamos presentado en Ecuador el primer caso de COVID quizás en febrero, de lo que se está viendo, de lo que ha ocurrido en Guayas, por lo menos, pero encuentran en las últimas semanas que empiezan a encontrar estos casos que además llaman la atención, además por lo que ya se conoce, la alerta que tiene la OMS, el mundo entero, pero además lo que ya ha ocurrido en otros países, y empiezan a encontrar casos acá. Le iba a preguntar por qué es que empiezan a ver esto recién ahora, hace unas 2 o 3 semanas, o en mayo, como usted nos dice que fue el pico. Así es, porque precisamente yo creo que como ya hubo el contacto con los padres o con familiares que estuvieron positivos, a lo mejor los niños tuvieron síntomas leves o no los tuvieron, pero sí tuvieron la infección y fueron asintomáticos, y en este momento que ya están en el estado postinfeccioso, 2, 3 o 4 semanas después hacen la cascada inflamatoria que está descrita, ¿no? Eso es lo que estamos viendo. Por eso en estos casos es recomendable hacer tanto las pruebas por PCR, que son las de biología molecular, y las pruebas serológicas. Mildred Zambrano es infectóloga del Hospital de Niños Roberto Gilbert, nos ha acompañado hoy en Contacto Directo. Muchas gracias, doctora, por haber estado con nosotros. Muchas gracias. 7 de la mañana con 16 minutos, y continúa la odisea también de varias familias que están buscando los cuerpos aún de sus seres queridos en las morgues de los hospitales en Guayaquil. La audiencia de acción de protección que pidió la Defensoría del Pueblo fue suspendida porque el juzgado se olvidó de convocar a algunos de los representantes de las instituciones implicadas en la desaparición de los cuerpos. Ella es mi hermana, María Dolores Encalada Basurto. Ella murió el 29 de marzo. En su casa, no llegó nunca la ambulancia. Asistió al hospital de Líes de Los Ceibos. Allí murió. Comparten el dolor y una historia de tragedia. Sus familiares contagiados por el coronavirus murieron en casa o en una sala de hospital, y ahora no saben dónde están sus cuerpos. Y hemos seguido yendo al hospital de Los Ceibos y siempre nos han dicho lo mismo, que no hay. El tiempo sigue pasando y cada vez hay menos información. Hay menos rostros de autoridades que den la cara para decirles qué ha pasado y dónde están. Sintiéndose indefensas, estas 38 familias tratan de mantenerse unidas junto con la Defensoría del Pueblo para poder demandar sus derechos al Estado. En abril estuvimos en la casa de la familia Orellana. Llevaban casi 2 meses golpeando las puertas de hospitales, policía y de la Fuerza de Tarea Conjunta, que después el presidente la disolvió. Este fue el grupo que se llevó el cuerpo de Piedad sin decirles a dónde. Ahora Víctor asiste a las reuniones en la Defensoría del Pueblo, donde este miércoles en una audiencia por videoconferencia solicitaban una acción de protección y donde debían estar las autoridades implicadas en el levantamiento de cadáveres, pero no todas estuvieron, porque el juzgado no los convocó. Es responsabilidad del juez, de la señorita secretaria que está actuando en ese proceso. Debido al descuido del juzgado, las familias deberán seguir esperando. Una de las medidas de protección que solicitan es su derecho a tener evidencias de las investigaciones que se están haciendo en criminalística y medicina forense. Y ya que los grupos de fuerza de tarea son los que resuelven casos en el país, los familiares esperan que se cree una nueva para esclarecer dónde están los cuerpos que aún no tienen descanso. Nos vamos a una pausa y al regresar estará Mesías Tatamuez, el presidente del FUT, del Frente Unitario de Trabajadores. El veto del Ejecutivo al proyecto de ley de apoyo humanitario, hay cambios en reformas laborales y qué dicen las centrales sindicales. Volvemos con eso. La prefecta de Pichincha, Paola Pavón, culpa al Servicio de Contratación Pública de que la prefectura tenga que comprar insumos más caros de lo normal. La funcionaria dijo que el problema está en el CERCOP, que no regula los precios. Durante la emergencia sanitaria, la prefectura de Pichincha ha suscrito un total de 12 contratos de compras de equipos e insumos por $433,000 y varias de esas compras son cuestionadas. Una de ellas es la adquisición de 25 termómetros digitales a $188,4 cada uno.
Esta compra es parte de una que incluye otros insumos como trajes de protección, mascarillas y varios tipos de desinfectantes que suman un total de $140.000. Entre los proveedores constan personas dedicadas a la contabilidad, a la distribución de equipos eléctricos y también un local de ventas por internet. Ahora la prefecta no niega que varias de las compras se hizo a precios altos, pero el problema, según ella, se originó cuando el Servicio de Compras Públicas sacó del catálogo electrónico varios de los insumos. Por ello, las compras se tienen que hacer con las reglas del mercado. En donde pido al gobierno nacional que pare la especulación, que desde la Secretaría, desde el CERCOP, desde la Secretaría de la Compra Pública se establezca límites para evitar la especulación. Esto y sigue siendo necesario. Para el ex candidato a la prefectura de Pichincha, Diego Salgado, esta es otra de las irregularidades de la prefectura manejada por Pavón. Ella dice que en el momento que adquirieron termómetros, bolsas de cadáveres, alcohol, gel, en fin, una serie de artículos necesarios para enfrentar la pandemia, desde la prefectura, subieron de precio porque había demanda de estos artículos. Le culpa no a un empleado del Consejo Provincial, le culpa al CERCOP, que no publicó el menú de estos artículos. Ante las denuncias de posibles sobreprecios, la Fiscalía ya abrió una indagación, que es la segunda que recae sobre Pavón al frente de la prefectura. El FUT es la central de sindicatos hoy representado por Unidad Popular, que el CNE reconoce como un movimiento político. El FUT había pedido al presidente Moreno vetar los 2 proyectos de ley de urgencia económica. Ya se conoce el veto modificatorio al proyecto urgente humanitario. Mesías Tatamuez, presidente del FUT, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, licenciada. Buenos días a los ecuatorianos. Buenos Primero, días también. ¿El presidente está recogiendo en algo el pedido de los trabajadores? Mire, primero aclaremos, aquí la crisis del país es la crisis económica. La crisis del país para no haber empleo es porque el país no ha mejorado en lo económico. Y el gobierno quiere hacer aparecer que fuera una crisis de los trabajadores, como que los trabajadores gobernáramos este país. El gobierno no ha sabido gobernar y el país nos ha llevado realmente a esa crisis por el presidente Lenín Moreno. Usted sabe la flexibilización laboral que la cantaron 2 años, que si no había flexibilización no había empleo. Ahora el 15 de mayo aprobaron esta ley, una ley de flexibilización de esclavitud, y esa que ahora la hace un veto, la hace peor que realmente estaba antes. Con eso me contesta entonces, de las objeciones que ustedes presentaron, ¿el veto no recoge nada de lo que ustedes habían planteado? Mire, ojalá usted y todos la prensa nacional del Ecuador lo hicieran conocer. Nosotros le mandamos 15 páginas desmenuzado uno por uno, artículo por artículo, cómo y qué era lo que afectaba al Ecuador y cómo debía de mejorar la ley y este código del trabajo, que son parches de lo que se está haciendo. Estas reformas al gobierno le presentamos por escrito, que los medios lo debían de hacer conocer, el gobierno debía de hacer conocer, y le señalábamos, por ejemplo, mire, ¿dónde está el corazón de la ley? Dentro del artículo 19, numeral 6. Y eso el Ecuador no lo dicen nada los señores funcionarios que estos 2 días estuvieron haciéndole propaganda a este veto. Les regresan nuevamente de lo que mandó la Asamblea, quitándole el inciso 2 y 3, donde el trabajador por lo menos pueda reclamar su derecho de su trabajo. ¿Sabe lo que hace el gobierno? Regresarle nuevamente el borrador de lo que estaba al inicio y le ponen nuevamente que el trabajador no pueda reclamar nada
de lo que es sus derechos. Eso ok, hablemos sobre esos temas, porque la audiencia no sabe a qué incisos nos estamos refiriendo. Por ejemplo, el veto no corrige la interpretación de la causal de fuerza mayor para cuando un empleador decida, o en acuerdo con el empleado, decidan reducir la remuneración. Ahora incluyen que no se podrá reducir el salario si es por debajo del salario básico unificado. Ahí hay un cambio y que debería constar por escrito y especificar que se acogen a la presente ley. ¿Por qué todavía no están de acuerdo con eso? No, a ver, esa es otra cosa. Esa es una de las cuestiones, pero ¿dónde pusieron ellos la llave? Porque esta reforma no es hecho la presidencia, es hecho los empleadores, los abogados de los empleadores, para hacerle la reforma al artículo 19, numeral 6, y regresarle nuevamente el inciso 2 y 3, es para que el trabajador no tenga reclamo para nada, ni siquiera pueda demandar. Por eso le planteamos a la Asamblea que debe nuevamente regresarle el original y mandarle al gobierno para que el gobierno sea consecuente con el pueblo y le dé el derecho a reclamar sus derechos de su trabajo que lo ha hecho. Perfecto, con eso claro, ¿qué pasa con la interpretación de la causal de la fuerza mayor? La fuerza mayor le deja solamente al gobierno, está en el artículo 19. Esa le deja sola para que el empleador lo pueda interpretar. El Ministerio del Trabajo, que ahora se demuestra como que no hubiera Ministerio del Trabajo, que da pena que en nuestro país no tengamos un Ministerio del Trabajo, lo que ha habido toda la vida, le deja que él pueda hacer y deshacer dentro de todo ese nivel. Aplique la fuerza mayor, lo que usted lo está diciendo, y el ministerio se acoja a acoger dentro de todo ese proceso y pueda también despedirlo al trabajador dentro de todo ese nivel, bajándole las horas, bajándole todos los derechos. Por otro lado, se mantiene que los empleadores puedan reducir la jornada laboral hasta un máximo del 50%. El pago correspondería a las horas trabajadas, que no puede ser menor al 55% de lo que ya ganaba, pero ahora incluyen que esto se lo pueda hacer, ese es el cambio, digamos, durante un año con la renovación por una sola vez. Antes se establecía que el periodo podía ser de 2 años renovables por otros 2. ¿Qué observaciones plantearon ustedes ahí? Mire, eso lo bajaron porque ya era de tanta exigencia que se le exigió al gobierno dentro de todo ese nivel. Pero ahí le ponen otra clave en el artículo 18, numeral 5. Mire las trampas que hacen en la ley. La trampa que le hacen la ley es en el artículo 18, léanle ecuatorianos, lean señores abogados, lean señores asambleístas, lo que el gobierno... Nosotros entendemos, el presidente coge y firma lo que le mandan los empleadores y sus abogados. Dentro de eso le ponen que el empleador puede tranquilamente igual hacer la misma parte de decir, si tú no te acoges a lo que te ofrezco, yo puedo cerrar la empresa y me acojo a cambiar de nombre y lo manda al trabajador solo con una miseria de liquidación, lo bota y cambia de nombre en la empresa. Esas son las trampas de lo que realmente se ha hecho dentro de todo este proceso. Nosotros, licenciada y ecuatorianos para el país, vamos a poner mañana, le vamos a poner un alcance, lo que le mandamos para el veto al presidente. Todo para que ojalá la prensa lo tome, lo acoja, porque no es que el FUS se opone por los sindicatos, es falso, ecuatorianos, es
por los millones de trabajadores que no tienen defensa, que es el trabajador del páramo, ahora, de la hablemos montaña, sobre preservar también esos trabajos, porque con estos argumentos es que ustedes sostienen que además de esta reducción de la jornada laboral, de los salarios, atenta contra la Constitución. Ahora, hay casos en que los mismos trabajadores están aceptando transitoriamente reducir los salarios por la crisis económica para ayudar a las empresas a que no quiebren, a que no les despidan, o digamos que a muchos no les queda más. Pero ¿qué proponen si no para ayudar a las empresas? Porque ahí hay otra situación, a las empresas que necesitan superar esta paralización que también les está dejando pérdidas y en muchos casos sin tener con qué pagar. Qué bueno que usted, licenciada, lo plantee para que el Ecuador sepa la propuesta del FUT. Si nosotros le venimos proponiendo que la plata que se va a ese pozo más corrupto que tenemos ahora, que usted ve que los sobreprecios ya estén en las fundas de enterrar a los muertos y la comida de comprar para el pueblo, eso ya no tiene remedio, y lo que el remedio sería que hagamos una minga para poder parar esa corrupción, porque los corruptos no son los trabajadores, los corruptos, los sobreprecios no ponen los trabajadores. Nosotros propusimos que la plata que viene de afuera y que aquí primero se bajen los intereses usureros de la banca, lo venimos planteando 5 años, licenciada, 5 años para no quebrar a la pequeña industria, para no quebrar a los emprendedores, y que toda la plata que venga de afuera vaya a la pequeña industria, a las empresas que cierta necesitan, a los emprendedores, a las pymes, para fortalecer y aguantar lo que hacen otros países, y que cobre a los que realmente tiene que cobrar. El 24 de mayo dijo el presidente que unas 500 empresas debían, pero nunca dijo cuánto era lo que debían. Usted conoce y el Ecuador conoce, deben 1.500 millones. ¿Por qué no les cobra? ¿Por qué no podemos eso poner para lo que acaba de decir usted, para apoyar a las empresas, para no perder el empleo? Pero aquí lo que está pasando, que las empresas sacan la plata afuera, no quieren traer, porque tienen aquí un gobierno que les da todo a los ricos, y al pueblo, a los pequeños y a los pobres les saca todo, y a los ricos no quiere cobrar. Es decir, que dentro de las soluciones para el problema de las empresas, usted planteando uno, el tema del financiamiento, les preocupa los casos de corrupción y el hueco hacia donde se está yendo parte de los ingresos del Estado también. Ahora, sobre el contrato, porque es importante dejar definido las posiciones dentro de las reformas laborales en este veto. ¿Sobre cuándo se puede aplicar el contrato especial emergente? Lo que ponen ahora es que será en situaciones emergentes o para nuevas inversiones o líneas de negocio o servicios o ampliaciones o modificación del giro de negocios. ¿Ahí les preocupa que sea así, muy amplio, o lo que se plantea en sí, es decir, un contrato a 1 año y que al querer renovarse ahí pase a ser definitivo? ¿Esto no ayuda para quienes hoy están sin trabajo y puedan ser contratados? Vean, nosotros hemos planteadoles varias alternativas. Le planteamos al gobierno 4 ejes para empleo: en el turismo, en la agricultura, en construcción y en el comercio. Tiene por escrito, si todo lo que le decimos, licenciada y ecuatorianos, el presidente tiene por escrito. El FUT nunca le ha planteado discursos, el FUT le ha planteado respuestas inmediatas, como le vamos a plantear ahora, le vamos a plantear a la Asamblea, todo para este veto, a enseñarles cómo deben de ser las leyes. El problema de los contratos es que el contrato no tiene
que perjudicar al trabajador. El trabajador no es enemigo de la empresa no es enemigo del trabajador. ¿Cuándo se les ha planteado esto? Nosotros hemos discutido con los de turismo, hemos discutido con las empresas. Lo que pasa acá, que tienen todos los ministros de las mismas empresas, que es el gobierno, parte solo de las empresas, y esa es lo que no dejan hacer. Ahora, pero está claro entonces que si el presidente no aceptó estas objeciones sindicales y ustedes dicen que tiene sobre la mesa su propuesta, que por cierto, aquí la hemos discutido en innumerables ocasiones y las propuestas sindicales también, ¿qué van a hacer ahora? Usted me dice, mañana van a sacar esta ampliación, quieren que quede claro cuáles son nuevamente sus propuestas para los cambios que esperan y después, ¿qué si no recogen sus observaciones? A ver, primero nosotros vamos a lo siguiente, y gracias por la pregunta. Nosotros nos planteamos ejes centrales. El 1, primero la vida. 2, vamos a garantizar que vamos a ir a fortalecer la lucha para defender las áreas estratégicas, porque allá está todo el problema, lo que el gobierno ya anunció, la privatización de TAME, de Correos del Ecuador, de todas las áreas estratégicas que nosotros administramos. Esto queremos decir, la administración la hacen ellos. Eso los invitamos a defender nuestras áreas, a defender el seguro. El representante del Ejecutivo dice que hay que dar la administración a los sectores privados, pero si los sectores privados son los que son parte de aquellos, ¿acaso son los obreros los que están dentro de esa corrupción en los hospitales? Por favor, usted sabe, licenciada, ¿acaso son los pobres los que se está descubriendo ahorita, los que ha caído la avioneta en el Perú son los pobrecitos? Y esa no, es, licenciada. Y esa es la preocupación y es la posición del FUT. Mesías Tatambuez nos ha acompañado hoy en Contacto Directo. Tenemos que irnos a una pausa. Mesías, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nosotros quisiera que me regale 30 segundos. ¿Cómo no? Brevemente. La defensa para el seguro social es sine qua non, pero primero que paguen los empleadores que deben, el gobierno, la defensa que paguen para los jubilados. Nosotros vamos a defender y que la justicia sea para todos, la fiscalía que acelere todo esto y mande a la cárcel a aquellos que han robado en este país y mande a la cárcel a aquellos corruptos y se depure la justicia y sea independiente. Muchas gracias. El pedido del FUT, Mesías Tatambuez, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Gracias a usted por acompañarnos. Pausa, ya volvemos, no se vaya. Estamos despidiendo así esta emisión de Contacto Directo. A ustedes, como siempre, gracias, su confianza y sintonía. Quédese aquí, ya empieza Televistazo en la Comunidad.